El Congreso de Estados Unidos aprobó de inmediato varias decisiones sumamente importantes para Ucrania que ya no permitirán que la administración de Donald Trump retrase o cancele la ayuda para Ucrania. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de defensa por 892.5 mil millones de dólares. El documento prevé la asignación de fondos para la ayuda a Ucrania en el ámbito de la seguridad. Pero lo más importante es que el proyecto de ley prohíbe directamente al ministro de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, de tener cualquier ayuda a Ucrania. Además, después del ataque de Rusia a Polonia, se presentó en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que podría prohibir completamente el comercio con Rusia, así como reconocer a Rusia como un país patrocinador del terrorismo. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 12 de septiembre. Analicemos juntos el presupuesto de defensa aprobado en Estados Unidos. Y esos puntos principales y clave que tienen que ver con Ucrania, de inmediato les digo que son muy importantes. Antes de empezar, les recuerdo que en este canal de YouTube publicamos reportajes noticiosos y análisis diarios sobre acontecimientos mundiales. Para que no se pierdan ninguna noticia, les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube. Recientemente, en el Congreso de Estados Unidos sucedió un evento relevante para Ucrania que casi pasa desapercibido. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles 10 de septiembre un proyecto de ley de defensa por 892.5 mil millones de dólares y este documento prevé la asignación de 400 millones de dólares para ayudar a Ucrania en el ámbito de la seguridad. El proyecto de ley busca organizar y modernizar cómo el Pentágono define y satisface las necesidades militares. Además, el documento debe fortalecer la preparación militar de Estados Unidos, aumentar el salario de los militares y también prohibir el tratamiento médico para militares transgénero, que requieren la prestación de servicios que no corresponden al sexo asignado a la persona al nacer. ¿Eso es lo que ya impulsaron los republicanos? Además, este proyecto de ley prevé la asignación de 400 millones de dólares para la iniciativa del Pentágono de brindar ayuda militar a Kiev en materia de seguridad. Aunque una parte de los republicanos estaba en contra, pero solo una parte, cabe señalar que la Cámara de Representantes rechazó la propuesta de Marjorie Taylor Greene de cancelar por completamente toda la financiación para Ucrania. De hecho, tanto los republicanos como los demócratas votaron en contra. De este modo, la cantidad básica de ayuda militar anual de Estados Unidos a Ucrania se incrementó en 100 millones de dólares, porque todos estos años, desde que Donald Trump entregó los Javelin, esa cantidad básica era de 300 millones. Antes se destinaban 300 millones de dólares al presupuesto militar de Estados Unidos, ahora son 400. Con 400 millones de dólares no puede suministrar muchas armas. En realidad, es solo un paquete. Como mencioné, cuando este proyecto de ley apenas se presentaba para su consideración, aquí el asunto es que este es un paso simbólico que demuestra que el apoyo a Ucrania en el Congreso no desaparece. Es decir, aquí la cuestión no es la cantidad, no es el dinero, sino el hecho mismo de que el Congreso vuelve a dejar claro que la ayuda a Ucrania se mantiene. Y les recuerdo que el ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quería recortar completamente esta cantidad, estos 300 millones de dólares, y eliminarlos del presupuesto. En general, cualquier mención de Ucrania es un punto importante aquí. Fueron precisamente los republicanos quienes insistieron en dejar el dinero para Ucrania e incluso aumentarlo, porque aumentarlo otra vez eran 300 millones de dólares por año. El comité de la Cámara de Representantes proponía 500 millones, pero finalmente acordaron 400 millones. Pero, como ya dije, la cuestión no es la cantidad. En la ley de presupuesto, por primera vez se incluyó una enmienda que obliga al Pentágono a avisar con anticipación al Congreso si la administración de Trump decide de repente detener o redirigir cualquier ayuda militar a Ucrania previamente aprobada por el Congreso. Y entonces el Congreso debe decidir si vale la pena detener o suspender esa ayuda a Ucrania. Es decir, ya no pasará como en julio, cuando Pete Hegseth junto con Elbridge Colby detuvieron repentinamente la ayuda a Ucrania sin ninguna explicación y nadie tenía idea de lo que estaba pasando. En ese momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvieron que retirarse de Kursk, Rusia. Incluso Trump fingía no saber sobre la suspensión de la ayuda a Ucrania en ese momento.
Todo eso fue Hex, desobediente y demás. Ahora, un episodio así es imposible. Y otro punto importante, una vez más fue rechazada la enmienda de la grandiosa Marjorie Taylor Greene, quien proponía prohibir toda la ayuda militar a Ucrania. Esta vez, por cierto, con una votación de 60 contra 372 votos. Les recuerdo que en julio Marjorie Taylor Greene presentó la misma enmienda a votación y en ese entonces la enmienda fue apoyada por 76 contra 353, es decir, el número de opositores a la ayuda a Ucrania desde entonces ha disminuido en 16 votos. Si hablamos en porcentajes, 60 de 432 congresistas están en contra de Ucrania. Eso es el 14%, es decir, ni siquiera una quinta parte. Y ahora lo más importante, la razón por la que Estados Unidos no otorga ayuda militar directa a Ucrania no es la falta de apoyo a Ucrania en el Congreso o en la sociedad, ni la falta de dinero, y así sucesivamente, sino en una persona en particular, en un presidente en particular, Donald Trump, y en una administración presidencial en particular, a quienes Ucrania, al parecer, les impide hacerse amigos del sangriento dictador Putin. Pero también les recuerdo que el Senado comenzó a considerar su propia versión del proyecto de ley sobre la política del Pentágono, que por ahora no incluye las enmiendas conservadoras que fueron añadidas al proyecto de ley de la Cámara de Representantes la semana pasada. Se prevé que el trabajo sobre el documento termine en los próximos días, tras lo cual los legisladores deberán conciliar sus versiones y preparar la versión final, que ambas cámaras deberán aprobar. Y después de pasar por todas las etapas, el documento se envía para la firma del presidente y solo él puede bloquear la ayuda a Ucrania al final. No les pido sin razón que sigan este proceso de cerca. ¿Recuerdan que la Cámara de Representantes asignó $400 millones a Ucrania en su versión del proyecto de ley? Pues bien, el Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos aprobó en el presupuesto del Pentágono para el próximo año fiscal una ayuda a Ucrania de $800 millones para la iniciativa de seguridad de Ucrania y además $225 millones para la iniciativa de seguridad del Báltico. En total supera los $1.000 millones. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Estados Unidos respaldan y financian la ayuda militar a Ucrania. Si no se da esa ayuda, será culpa de una sola persona en específico, Donald Trump. En este sentido, agregaré otra noticia. El congresista estadounidense Joe Wilson presentó un proyecto de ley para restablecer la enmienda Jackson-Vanik con el fin de lograr el cese del comercio con la Federación Rusa. Cita después del ataque a Polonia: estoy agradecido por la oportunidad de presentar este proyecto de ley que prevé la reanudación de la enmienda Jackson-Vanik respecto a Rusia, lo que implica el cese de cualquier comercio con esta dictadura terrorista. Y, según el congresista, el expresidente Barack Obama y el secretario de Estado John Kerry anularon erróneamente esta ley durante una política imprudente, específicamente el reinicio de las relaciones con Rusia en 2009, lo que motivó al criminal de guerra Putin a ocupar Crimea. Esta es una cita textual de Wilson. Y aquí quiero señalar que esta enmienda Jackson-Vanik es una ley de los Estados Unidos de América que fue adoptada en 1974. Es bien sabido que prohibía cualquier comercio normal con los países que tenían la llamada mala economía en caso de que estos estados no permitieran a las personas salir al extranjero. Por ejemplo, a los judíos en la Unión Soviética. Después de la disolución de la Unión Soviética, la ley siguió vigente para Rusia. Sin embargo, los presidentes de Estados Unidos la congelaban cada año para poder comerciar con ese país. Al mismo tiempo, en 2012, la ley fue derogada y en su lugar se aprobó la ley Magnitsky. Son sanciones contra funcionarios de la Federación Rusa. Eso es todo. Ahora en el Congreso están exigiendo que se restablezca esa ley para que esté en vigor nuevamente. Aquí dejo puntos suspensivos. Si tienen preguntas sobre el presupuesto militar de Estados Unidos, escríbanlas en mi canal de Telegram, Pesci News. El enlace está en la descripción de este video. Escriban su opinión y conclusiones en los comentarios de este video. Y además, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Subtítulos.